De nuevo, nos damos cita en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Eulogio Silverio, para continuar con uno de los programas estrellas de su gestión, que es el Archivo de la Voz. Hoy tenemos con nosotros al profesor José Flete Morillo, una de las figuras señeras de la promoción 90 del pensamiento filosófico dominicano. El profesor Flete Morillo es un activo cultural, aparte de un académico reconocido, egresado de la Escuela de Filosofía con el grado. Ha cursado también la licenciatura en Filosofía y Letras y en Educación. Ha cursado también un doctorado en Teología y tiene también, en el que se ha graduado con honores, el doctorado en Filosofía por la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor Flete ha sido, entre otras cosas, director del Centro Universitario Regional del Este, CURE, donde dejó una impronta de realizaciones y además es muy activo culturalmente en las redes. Es uno de nuestros expertos en materia de cine y filosofía. Bienvenido, profesor, a este Archivo de la Voz, nuevo Archivo de la Voz. Gracias, maestro. Ya con esa presentación creo que no me atrevo a hablar mucho, pero sea que lo vaya a dañar. Bueno, usted conoce, imagino, la idea del profesor Silverio con estos archivos es un poco legar a la posteridad un ideal perfil de nuestros profesores, particularmente de aquellos profesores que han sido ejemplo y pueden ser ejemplo para las generaciones por venir. Entonces, desde ese punto de vista nos interesa cualquier dato que usted entienda que puede ser de importancia para quienes vean este programa, esta fílmica, cuando ya no estemos. ¿Quién es el profesor José Flete Morillo? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus padres? ¿Cuáles son sus hermanos, sus hijos? ¿A qué jugaba de pequeño? ¿Cuáles fueron los maestros de la educación básica, media y preuniversitaria que ejercieron un particular influjo en la configuración de su carácter y su mentalidad? Bueno, le agradezco, ¿verdad?, la oportunidad de estar acá nueva vez. Ya había sido solicitud del señor director Eulogio Silverio, me dijo, el maestro Arbelo tiene que entrevistarte aquí. Y nada, y me siento privilegiado y honrado por esta oportunidad. De hecho, con el Archivo de la Voz, precisamente hablaba hoy con alguien antes de venir para acá, que le había enseñado el trabajo del Archivo de la Voz, porque esta iniciativa que nunca se había hecho en la universidad, es la primera vez en toda la historia que tengo, se habían grabado personas de manera accidental. Por ejemplo, que alguien iba, grababa, pero no había algo sistemático, programado. Y hacer esto, por ejemplo, estamos perpetuando la memoria de los que han hecho, de quienes han hecho carrera en la universidad desde la Escuela de Filosofía. Por ejemplo, todos esos profesores que nosotros conocemos, como la misma maestra Lusitania, el maestro Julio Minaya, usted mismo, personas que han sentado un precedente, el mismo Morla, han sentado un precedente, ya cualquiera que lo mencione sabe a dónde ir. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con el tema de Tomás Novas, que hubiera sido bueno haberlo grabado y perpetuar la memoria, ¿verdad?, del Sócrates de la Escuela de Filosofía. Entonces, en ese sentido, esta iniciativa viene a sentar un valor, un aporte incalculable, un valor incalculable, porque hasta donde tengo entendido, ninguna escuela de nuestra universidad, y me temo decir, no tengo temor en decirlo, de ninguna otra que yo sepa hasta el momento, ha tenido esta iniciativa. O sea, de manera sistemática, programada. Creo que se está perpetuando y se está también valorando, se está reconociendo el aporte de los profesores de la escuela, de nuestra escuela,
que nosotros conocemos, ustedes, lo que sucedió en los 80, sucedió en los 70, pero qué bueno, gratificante hubiera sido para uno, por ejemplo, tener, encontrar o haber conversado con Andrés Avelino padre, pero no se pudo en ese momento, pero ahora lo estamos haciendo, se está perpetuando la memoria de los maestros, eso por un lado. Con relación a la, ya usted sabe, dijo mi nombre, José Ernesto Flete Morillo, mi papá, un campesino del Cibao, llamado Baudilio Flete, Baudilio Ernesto Flete, pero le decían Silo. Y mi mamá era de ahí de La Cañita, después se mudó para Gualey, de donde soy, Felicia Altagracia Morillo, cariñosamente niña. Y de mi padre, de ambos, yo aprendí, sobre todo de mi papá, a hacer besucón, a ser cariñoso. O sea, yo aprendí el cariño de padre y la preocupación de padre de familia, la responsabilidad. Además también de que mi papá era un filósofo popular en el sentido de que si usted escuchaba algunos comentarios que él hacía, usted se quedaba sobrecogido, porque, por ejemplo, esa cuestión de que un día lo dice Sun Tzu en el tema del arte de la guerra, hace tiempo mi papá me había dicho algo con relación al tema de los enemigos. No lo digo por la prudencia de la grabación, pero el mismo pensamiento de Sun Tzu. Bueno, pues voy a decir, cualquier cosa se editará. Él decía, si tú tienes problemas con alguien, elimínalo inmediatamente, no lo dejes que se levante. Porque si se levanta de ahí tendrá un enemigo a muerte. Era la manera como él entendía la vida. Por esa razón siempre me acuerdo de él en una canción de López Balaguer que se titula Mi Padre. Sí. Muy hermosa, y yo creo que en esa canción la figura de mi papá queda materializada a través de esa canción, o sea, el pensamiento de él. Mi mamá, activista política, amiga de Eulogio, políticamente amiga de Eulogio, pero ella, mi mamá, también líder comunitaria, pero una mujer de hierro. Yo digo, si nosotros hoy en día tenemos casa y tenemos donde vivir, gracias a mi mamá, porque a pesar de las situaciones, de lo que ella era, ella dio el todo. Mi mamá llegó a un segundo curso de primaria, y ella me lo dice, que no iba a la escuela. Usted sabe que antes no existía esa preocupación, pero mi mamá con el tiempo ha demostrado, incluso políticamente es reconocida y respetada también. Pero en cuanto al tema de la vida, me aprendió a ser higiénico. Mi mamá agarraba y se acostaba y decía, me voy a levantar y a tal hora los tratos tienen que estar limpios, el piso limpio. Y no era de que uno se levantaba de madrugada y dormía, no, había que levantarse temprano, a las 7 de la mañana, que yo tenía que estar de pie haciendo oficio. Y ese patio lo tenía que limpiar, dejarlo, ya no me mandaban. Porque ella me enseñó, dentro de las cosas, dentro de las posibilidades, a ser responsable con la cosa del lugar. Y mi papá a trabajar. Mi papá, por ejemplo, nunca se cansó. Mi papá no descansaba. Y esas son cosas que uno aprende. ¿Usted es el mayor o era hijo único? Yo soy el mayor, soy el hijo mayor, el más grande. El más grande de edad. Pero yo soy el mayor, somos 3. Mi hermano se llama Francisco Alberto Flete Morillo, que es estudiante de historia. Y mi hermana María Iluminada, cariñosamente Morena. Ella vive en los Estados Unidos, se mudó para allá. Y nada, nosotros estamos aquí. Mi esposa, ya ustedes la conocen, Matilde Ramírez. Pero recuerde que esto es para cuando no estemos, sí, para cuando ya no estemos. Exacto, Matilde Ramírez, Carmona, mi esposa y mis hijos Javes Ernesto, María, Aris Odepe, si ella me escucha va a decir, se te olvidó mi nombre, Aris Odepe Flete, no era Aris, o Ode como le decimos, y el más pequeño, que es amigo de Eulogio, es Braudy Ernesto. Entonces, con mi esposa, ¿verdad? Tengo mucha gratitud con ella, y la gratitud más grande que me quiso, claro. Mi amor, eso no voy a ir. Y también me organizó la vida, porque la mujer organiza la vida a uno. Yo nací en el barrio de Gualey, soy gualeyano de origen, pero Gualey cuando era un paraíso,
una zona bellísima, teníamos balneario, el río no estaba contaminado. Yo salí cuando yo conocí a Eulogio, que fue en el 92, en el 91, en una clase de morla ahí. Burlándose de mí. No me digas. Él no me estaba burlando, bro. Él lo vio como una burla, estaba en el inútil sentado. Y yo le he dicho, tú eres filósofo, así que bien, yo soy de educación, mención filosofía y letras. Tú eres de los marxistas, dice él. Sí, yo soy, pero muy... Como debe ser. Como debe ser. Hizo así sobre la mesa, sentado en la butaca atrás, y la parte dije, sí, yo soy... soy marxista. Y yo dije, pues tú eres esa gente que... Qué bueno. Ahí se estableció una amistad. Y nada, aquí estamos. Mi primera carrera fue educación, mención filosofía y letras. La segunda carrera fue filosofía pura. La tercera fue teología, una especialidad de historia y geografía del Caribe, como usted señaló, una maestría en filosofía global y una maestría en gestión universitaria, ambas en España, y un doctorado en teología y filosofía recientemente, y ahora estamos haciendo el de humanidades. Y nada, yo tengo total gratitud con mi escuela de filosofía, porque con la UAS. Y hay una deuda que yo creo que nosotros debemos tener. Por esa razón yo con la universidad no como dicen en buen dominicano, no como cuento, porque lo que yo soy, gracias a Dios, hoy en día es por la UAS. Y no es posible que una gente de Gualey, de la orilla del río prácticamente, hubiera llegado hasta donde hemos llegado si no hubiera sido desde la plataforma universitaria, o sea, desde el terreno, desde la grada de la UAS. Entonces yo amo mi universidad, la defiendo. Digo, como dijo Carlos Puebla, tiene muchos defectos, pero dice Carlos Puebla en una canción, nuestro vino de plátano, nuestro vino. Así. Y si sabe agrio, es nuestro vino. Entonces yo lo que soy es gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No lo creo, que desde otra institución, y se ha demostrado, porque hay personas que han trabajado en otras universidades y han tenido que volver a la universidad, porque lo que garantiza nuestro estatus, nuestra condición y nos da respeto y dignidad se llama la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y no es verdad, y me perdona que me entienda un poco más en esta parte, que yo lo que invertí en la universidad fueron, en total, en la primera carrera fueron como unos 2,000 pesos. ¿Quién dice que en una universidad usted va a hacer una carrera con 10,000 pesos? Eso no es verdad. Entonces yo creo que es la oportunidad que nosotros tenemos y tenemos que defender esta universidad, porque esta es la Universidad del Pueblo. Lo que yo soy hoy, sobre todo por la Escuela de Filosofía, porque quien me da sistematicidad en el pensamiento es la carrera de filosofía. Entonces yo amo mi escuela, amo mi universidad, y cuando me hablan mal de ellos tengo problemas. Yo no filtro eso, ahí todavía estoy en estado primitivo. Y además de papá y mamá, Ciro y Niña, los hermanos que también se convierten, son parte como de la paideia, sí, de la forja del carácter y la mentalidad, lo mismo que el ambiente. ¿Hubo algún profesor, sí, algún vecino, algún tío que ejerciera una particular influencia en el académico que soy el maestro Flete? Bueno, mire, ya hablé de mi papá. Para mí mi papá y mi mamá fueron los que incidieron, ¿verdad?, en el carácter. Pero en el ámbito de la educación, quiero hacer mención a un profesor. Yo era malo para la matemática. Cuando yo veía que la profesora ponía en esa pizarra negra, que era negra, aritmética, yo sentía que la tierra se abría y que allá abajo el demonio me estaba diciendo va, porque era calor que tenía, porque no sabía. Hasta que llegamos a todo grado y me topé con un maestro llamado Manuel Emilio Pérez Castro. Yo no sé si él terminó el programa, pero ahí es que yo aprendí a establecer la diferencia entre profesor y maestro. El profesor es el que ejecuta una función pecuniaria de lucro, pero el maestro es aquel que marca vidas. Y el hombre vivía hablando y decía, preste atención, mire acá. Entonces no solamente lo hacía desde la parte de la escuela, sino que también así tomaba elementos de la vida, nos enseñaba elementos de la vida, qué pasaba cuando la vida no se prestaba atención.
Y bueno, después de ahí, mis mejores calificaciones fueron en matemáticas. O sea, el profesor me enseñó y de él tomé la actitud, aprendí de él a ser maestro. O sea, para mí es difícil yo dar clase y ver a un estudiante en otra cosa. Hey, présteme atención. Porque el profesor que está vivo, por cierto, Manuel Emilio Pérez Castro, marcó mi vida de esa manera. En cuanto a la universidad, tengo en ese orden al profesor, son tantos, pero lo que más incidieron, el fallecido, Celso Benavides, en letras, me enseñó lo que era el acto de la prudencia, de la discreción. Porque un día él estaba dando una calificación, él me enseñó a escribir también, o sea, a redactar. Con él lo aprendí muchísimo, pero él estaba hablando y yo estaba mirando la nota y él dejó la nota y él dijo, José, como él hablaba, pero tú has cometido un claro acto de indiscreción delante de tu Dios, delante de todo el mundo. Y esa parte a mí me enseñó, porque los golpes así, uno no fue muy elegante en el momento, pero aprendí con él a redactar, el mismo Celso Carilé González Tapia, Claro. a investigar, porque Carilé González Tapia ponía a uno a hacer investigaciones y me enseñó que la universidad, el profesor es un investigador aún en docencia. Pero ¿qué pasa cuando entro a la escuela de filosofía? Yo le decía en la entrevista pasada al señor director, Eulogio Silverio, que yo me gradué con honores en la primera carrera. Yo pensaba que sabía mucho y yo, ya usted sabe, tenía eso en la cabeza. Incluso apliqué un día y me partí, ¿no? Yo no concebí que yo me hubiera quemado porque me gradué con honores, nunca quemé una materia. Pero quien me aclara es el maestro Tomás Novas, que ya Tomás Novas estaba haciendo un papel de cazatalentos en el sin sentido, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, porque el papel de Novas, eso fue después que lo comprendí, era que él iba a las clases. Usted sabe que la materia de teoría de conocimiento 1, 2, ética, filosofía, lógica, son asignaturas comunes a otras carreras. Entonces, ahí me topo con el maestro Nova, conversamos, y Tomás Nova nunca me dijo, ven para la carrera. Pero él me hacía preguntas, y cuando terminaba la clase los sábados, nos sentábamos ahí en la explanada de Humanidades, afuera, y hablábamos, y él me iba haciendo preguntas. Yo nunca entendí qué era lo que él estaba haciendo, y él le hacía preguntas, inducía a uno, y le estaba diciendo. Bueno, cuando yo termino la carrera, que me graduó, me llama Eulogio, cuando esos los muchachos tienen que inscribirse para ayudar a otros, y él me dijo, Fleta, dime, para que tú inscribes. Y yo me gradué, fulano, ¿y para qué carrera te fuiste? Me dice Eulogio, digo, yo me fui para Derecho. Dice, anda, qué error. Nada más me dijo, qué error. Pero nada, se quedó así. Cuando veo a Nova, me dice Nova, digo yo, maestro, mire, que estoy contento porque yo sé que veía que él era abogado. Y él, de manera frío, sin decirme lo contrario, pero diciendo lo que yo debía entender, que no entendía hasta ahora, dice él, bueno, Flete, ¿cómo le digo? Es que ya los abogados no argumentan tanto. El juez lo que quiere son conclusiones. Usted quizá lo hizo porque quiere seguir argumentando, pero no lo va a hacer desde ahí. El juez lo que usted va a hablar no quiere escuchar tantos argumentos, sino conclusiones. Y me fui así. Bueno, vengo a la escuela, me casé. Eulogio fue quien me localiza un día, que me llama por la avenida Duarte, en México, casi esquina Duarte. Me dice, Flete. Y ven el carro Toyota azul. Y me dice, te tengo un cuadro allá. Ya tengo el cuadro que me lo ha querido quitar, pero no ha podido. Y dice él, tengo un cuadro, fue a mi casa. Y nada, y yo veo que todos mis amigos le está yendo bien en filosofía. El que está tragándose un cable soy yo. Están todo bien. Veo incluso hasta un día al maestro Benson que tenía un carro Toyota negro, por una cosa, creo que era Toyota. Yo te sabe que hasta con el plástico, y yo era el que andaba a pie. Digo yo, no, pero yo voy a volver a filosofía. Y ahí volví, me inscribí otra vez para estudiar desde adentro. Y para aplicar desde adentro, y estudié filosofía, culminé la carrera. Cuando me topo con Novas en la carrera de filosofía,
Le digo, maestro, mire, yo veía que yo había dado historia a la filosofía 1 y 2, Claro. pero en ética, en la carrera, eso fue en filosofía, en la carrera de pedagogía, pero en filosofía habían 5. Y digo yo, maestro, pero no me convalidarán esa. Dice él, que él siempre pensaba, se quedaba fijo con su cuaderno, sabe el cuaderno aquí de este lado así, y se para, me decía, ¿cómo le digo? Mire, lo que pasa, ustedes nada más tienen 1 y 2, pero los estudiantes de filosofía le dan la filosofía 1, 2, 3, 4 y 5, y no solamente eso, le dan a Avelino, le dan seminario de Kant, le dan seminario de Hegel. En otras palabras, él no me quiso decir lo que yo debía, cuál era, sino que yo debía algo muy típico del maestro Nova, y era que uno sacara sus propias conclusiones, un método mayéutico. Luego que me doy cuenta, cuando estoy en la clase con el profesor Morla, que se mete para lo hondo en lo presocrático, que fue un semestre entero, digo yo, mi madre, yo no sé filosofía. Ahí yo entendí en ese momento que yo no sabía filosofía. Otro profesor que marcó, ¿verdad? Que marcó mi vida, que influyó en mi forma del pensamiento, está el mismo profesor Minaya, está Tellería, pero, ¿verdad? No sé cómo se verá en este caso, la parte del profesor, qué papel juega el profesor Arbelo en este caso, ¿verdad? No decirlo que no se vea tan pintado, pero en el caso del profesor Arbelo, que debo decirlo, ¿verdad? No porque sea motivado a ello, sino porque ya el profesor Eulogio lo sabe, hubo una parte muy importante, y es que yo le decía que el profesor Celso Benavides me enseñó a redactar. El profesor Carlisle González Tapia me enseñó a investigar, pero el profesor Arbelo me enseñó a plasmar el pensamiento. Cuando se daban las clases, la asignatura sobre todo filosofía de la religión, que decía el profesor Arbelo, escriban sus pensamientos. Ustedes no pueden venir aquí sin algo escrito a clase. Que eso lo he comunicado a los estudiantes, que me han tocado decir, ustedes tienen que escribir. Entonces, esa tarea de escribir antes de llegar a clase, como en el caso del pensamiento filosófico contemporáneo, eso me enseñó a plasmar el pensamiento. Y esa parte lo aprendí en ese lugar gracias a usted. Hubo otra cosa que me sirvió, por ejemplo, para la dirección de la UAS San Pedro de Macorís. No sé si usted recordará que cuando yo fui a la Feria del Libro, para mí fue un evento grande, porque había algo que tenía un valor de autoestima, de valoración, y el estar ahí en ese lugar, para mí era significativo, moralmente hablando. Tenía un significado, una proyección hacia afuera, y también hacia mi persona, me motivaba mucho. Y cuando yo voy muy alegre de usted a decirle que fui, ¿verdad?, que me llamaron para ese día, recuerdo la palabra que usted me dijo muy, muy fresquecito, ¿verdad?, muy parco. Me dijo, viejito flete, haga las cosas bien. Si usted la hace bien, el mérito es mío. Si usted la hace mal, yo diré que fue usted que no supo trabajar. Eso, maestro, eso a mí me salvó la vida en la dirección de la UAS San Pedro, porque no me abrían las puertas en la comunidad. La gente de los pueblos son muy celosos con sus zonas, sus rayos de acción, pero yo sabía que no podía hacerlo desde dentro. Entonces aprendí a partir de ese ejemplo suyo, que aunque ellos hicieran todo, tanto el desprestigio, pero también el prestigio, el buen prestigio, sería mío. Y ahí entonces yo comencé desde la sombra, tranquilo, designaba, yo no iba a emisora, decía a mi asistente, no, vete tú y da declaración y ve, dile esto, mandaba la de recursos humanos. O sea, ellos brillaban, pero a la larga, por el pensamiento del profesor Arbelo, yo pude lograr todo eso, porque a ellos sí le daban de todo. A mí no me abrían la puerta, pero yo no quería que me abrieran la puerta. Yo quería que trabajaran. Entonces los muchachos conseguían todo. Ahí yo hasta el Palacio de la Presidencia entré sin estar, porque ya cuando yo iba, usted el profesor Fleta, pues venga, deme, gracias, cuídese. O sea, yo estuve ahí, conseguí de todo para el centro, precisamente por el pensamiento del profesor Arbelo, y también la cuota de respeto, porque ahí es lo que yo quiero, me voy a atrever a decirlo,
que yo sé que lo sabe Eulogio, el que fue alumno suyo, que yo aprendí del profesor Arbelo, que a veces yo sabía que decía mucho, mucho disparate y cosas, pero el profesor Arbelo dejaba que uno solo creara el pensamiento. Y esa cuota de respeto, eso fue lo que importantizó a uno y marcó la vida de uno. Tanto es así que donde va el profesor Arbelo, como va también donde va Eulogio, yo le caigo atrás. O sea, porque tengo, gracias al profesor Arbelo y a Eulogio, por ejemplo, que son mis amigos, aunque uno pelea, yo peleo mucho, pero hay una parte que no me deja borrarme del pensamiento, que soy producto del esfuerzo de otro. Bueno, yo espero que el editor se empeñe a fondo para suprimir toda esta parte, porque en realidad el protagonista de este archivo es usted, profesor, que es lo que interesa para la posteridad. Y sabemos, profesor, que usted, aparte de su labor como gestor, ha tenido una vida religiosa activa, sí. Aparte de una formación teológica y hermenéutica a fondo. Y como usted sabe, por lo general la gente entiende que como que hay una tensión entre filosofía y religión, filosofía y creencia, filosofía y fe. ¿Cómo ve usted esa relación, profesor? No lo hay. Y precisamente en una de las clases, insisto, porque fue mayormente la impronta, quedó más fue del maestro Arbelo. Y no lo hay, precisamente, no sé si usted recordará, cuando me tocó el tema de filosofía de la religión, investigar sobre el vudú. Cuando el profesor pone la tarea y dice, van a investigar el tema, tienen que hablar de una religión, investigar sobre eso, yo voy cómodo. Pero viene el profesor Arbelo y dice, hey, un momento, no es así, ustedes no van a investigar la religión que ustedes quieran, ¿no? Usted, Flete, va a investigar sobre el vudú. Era comenzar, o sea, fue desmontarme, quitarme el traje y comenzar desde cero un aspecto fenomenológico de ver la religión desde adentro. Fue una cuestión interesante y ahí yo aprendí precisamente de que no hay esa diferencia. Incluso la religión, creo que fue un tema que se trató en una de las clases. La religión de alguna manera sienta un precedente o abona el terreno para la actividad filosófica. No hay diferencia porque la filosofía tiene la característica de que permea todas las áreas y no es posible, no existe esa contradicción. Ahora, si yo lo veo, porque también tengo que entender una cosa que es entender el terreno de cada uno. La filosofía, por ejemplo, la religión tiene un tema que es argumentativa en tanto a la parte teológica, o sea, de la parte teórica. Eso es argumentativo, pero en cuanto a la parte de la fe o a la fe predicativa, la filosofía, la religión no es argumentativa, sino que simplemente hay un momento en que tú crees y punto. Y ahí entonces está el tema en que tienes que reconocer en qué momento tú aplicas o tú trabajas con el tema del sujeto y ver y tener la capacidad de tú saber desde qué momento la filosofía entra en ese punto de vista. Por ejemplo, ahora mismo con el tema que estamos viviendo, que está viviendo el país, el tema dominico-haitiano, la religión no puede ser ciega con un problema que afecta a la ciudadanía completa. Bueno, en la iglesia yo estaba predicando sobre eso, yo le decía a ellos, ¿ustedes se creen que si viene una desgracia, nosotros no seríamos afectados también? Entonces no existe esa separación. Lo único es que hay algo que se llama madurez. La madurez me enseña a mí en qué momento yo tengo que hacer acto de fe. ¿En qué momento? Porque la fe es vivencial, no es argumentativa. Lo que es argumentativa es la teología. Ahí entonces, en ese sentido, yo principalmente a los principales exponentes de la teología liberal, que le guardo cierto respeto, como en el caso de teólogos católicos, que le guardo a ellos mucho respeto, porque independientemente de que hayan cosas doctrinales que yo no coincida con ellos, normal, eso es normal, pero hay algo que yo valoro de ellos y es que ellos hacen el ejercicio científico de la teología, o sea, es ver el fenómeno sin que la parte afectiva, religiosa, me llegue. Entonces no creo que haya esa diferencia. Ahora, lo mismo pasaría
si decimos que hay la religión, si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía, pues tendríamos que verlo también desde el punto de vista del derecho. Recuerdo que un día cuando yo me transferí a derecho, una persona de la iglesia, de la congregación, me dijo, ¿cómo te fuiste para allá? Es que un evangélico no puede estudiar de derecho, no puede ser abogado. Y comenzó a argumentarme. Pero lo mismo pasa si lo veo con matemáticas, porque hay un momento en la ciencia en que la fe no puede penetrar ese terreno. Como en el caso, ¿cómo tú le vas a decir a una persona de que Jesús anduvo sobre el mar? Cuando desde el punto de vista de la ciencia, dice según el principio físico que dice que toda masa, todo cuerpo cuya masa sea mayor o densidad de la masa sea mayor que el agua se hunde. Entonces, es un tema de que Jesús anduvo sobre el mar, no es predicativo, no es argumentativo, sino que eso es predicativo, pero para aceptación desde el punto de vista de la fe. Entonces, hay un momento en que la fe tú tienes que simplemente creer o no creer y punto, y cerrar todos los ojos. Pero si tú te tienes que argumentar esa conversación con el otro, ahí hay un problema. Y ahí entra el tema de la crisis que se presenta entre lo que yo pienso, entre mi conciencia, entre mi razón y la fe. Entonces, por esa razón, yo cuando se trata de fe, yo simplemente yo creo ya y no argumento. Ahora, por esa razón yo no discuto con religiosos, con gente de religión, porque si yo discuto, yo no voy a discutir desde el punto de vista de la fe. Tengo problemas con eso. ¿Y qué cosa sería una religión, profesor? Y remontándonos en el tiempo, aquella investigación formidable que usted hizo, que yo siempre recuerdo y tomo de ejemplo, ¿constituye el conjunto de ritos y creencias vudú o vuduistas una religión, a su juicio? Bueno, en la materia, en la asignatura de filosofía de la religión, vimos que la religión como fenómeno social, porque la religión es un fenómeno social, sí constituye una religión, pero también no solamente el vudú. Incluso recuerdo un día un ejercicio que usted hizo, cada vez que no se me olvida cuando voy a prender el computador o lo voy a apagar, todo el proceso de entrar, salir. ¿Por qué? Porque viene la parte de hacer el acto bajo el concepto preconcebido de que lo estoy haciendo bien, porque alguien me dijo que tengo que apagarlo y tengo como referente a una persona que está frente a mí que se convierte en una especie de deidad para mí o de referente, como por ejemplo como el caso de este muchacho del que murió, de Stephen Hawking, o del famoso Bill Gates o de Steve Jobs, que la gente lo tienen como referente, o sea, no cuestiona, no realiza, no analiza a ver si desde el punto de vista de la razón si es correcto o no. Simplemente, bueno, eso es así. Y prenden el computador, la apagan y seguimos ese ritual de apagar el computador, de prenderlo, de abrir la mesa, todo, y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, el vudú es una religión, pero dentro de la religión como fenómeno social, el vudú es una religión tribal. Mantiene diferente, y lo vimos, no sé si el señor director recordará, que lo vimos en una asignatura, precisamente con el profesor Tomás Novas, hablando del tema de este hombre, de David Hume, que David Hume plantea que el paso de la sociedad primitiva a la sociedad esclavista fue un paso de la religión, del mito, donde se da el mito de la religión, donde la religión, la deidad viene a representar la sociedad en conjunto, donde hay un rey, un gobernante, un emperador, que se ve proyectado en la religión, la figura de la deidad. Entonces, ese tema lo vemos en el vudú, no existe. ¿Por qué? Porque en el vudú la deidad, aunque es el dios serpiente, pero esa deidad queda desconfigurada. Diferente a las religiones occidentales, en este caso la cristiana, sea católica, sea protestante, o quizá las religiones monoteístas, como en el caso de la musulmana, por ejemplo, del islamismo, existe un orden jerárquico. En el vudú no hay orden jerárquico, sino que el dios serpiente es el que gobierna todo, y el valor moral, los criterios morales, las pautas ético-morales que existen en la religión,
como no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, ama a tu prójimo, respeta a los bienes de tu prójimo. En el vudú no existe. En el vudú los loaces están subordinados no a la deidad que gobierna, que entiende, que se da el tema famoso que le gusta mucho al señor director de Sócrates: si las cosas son buenas, son justas porque le agradan a los dioses, o le agradan a los dioses porque son justas. ¿Cuál es el problema que había? Bueno, en la religión vudú no existe, sino que y eso lo comprobé en estos días en un documental que estaba viendo, donde pueden existir, los loaces te pueden hacer un bien, pero también pueden hacerte el mal si yo lo quiero. Entonces es una religión tribal, una religión primitiva. No existe valoración ética. ¿Y cómo ve usted que tiene formación teológica y tiene muy provechosas lecturas de textos sagrados? ¿Cómo ve usted la relación entre judaísmo y cristianismo? ¿Es una relación de continuidad o son una y la misma cosa? De forma de origen, la religión cristiana originalmente es una religión que sale del judaísmo, sale de él, pero hay un momento en que se separa del judaísmo. O sea, tiene los preceptos como la Torá o el Pentateuco, todos esos textos, ¿verdad? De la Torá, está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y están los profetas que ellos tienen. Nosotros preservamos esa parte. Pero hay un momento en que se separa del judaísmo en la siguiente manera, en la figura de Cristo Jesús. Entonces, aunque Cristo Jesús tiene el origen judaico, o sea, pero no hay una ruptura precisamente que la va a marcar el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo señala y prácticamente señala que el judaísmo en Cristo Jesús incluso es una visión inclusiva, no como lo plantean los grupos de la LGTB, sino inclusivo porque caben todos, judíos, no judíos, griegos, dice Pablo. En Cristo Jesús no hay ni griego, ni libre, ni esclavo, todos somos uno. Entonces ahí se separa del judaísmo, porque el judaísmo mantiene las raíces primitivas que no creamos nosotros, que son las raíces que han evolucionado en cuanto al tema de la idea de la sociedad contemporánea. No, el judaísmo mantiene sus raíces primitivas y la tiene muy marcada. Incluso esa cuestión que el mismo apóstol Pablo deniega de ella, del judaizar, para usted judaizar tiene que aceptar los criterios de ellos. Pero en el cristianismo Pablo rompe con eso. Dice Pablo, no, es que hay un solo Dios y la circuncisión no sirve para nada, ni la incircuncisión tampoco. Simplemente usted es justificado por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces hay una separación. Tenemos la relación originaria de la Torá, en el sentido, pero que Pablo lo retoma y aplica la Torá, tanto Pablo como Juan, las cartas universales de Santiago, toma la Torá, sobre todo Pablo, y la aplica al mundo en ese entonces contemporáneo y universaliza el tema. O sea, lo saca de las cuestiones primitivas sociales que son pasajeras y la mantiene como cada en fundamentación de la metafísica y de la costumbre planteada, la lleva al plano metafísico, o sea, por encima del tiempo y el espacio. Se queda con cuáles temas, no del sábado, no los valores. El valor, ¿por qué? Porque el referente de la persona es que Cristo Jesús es Dios. Y Pablo rescata eso, pero no es lo mismo. Aunque hay hoy en día una corriente que quieren judaizar, a la cual yo me opongo abiertamente, porque yo digo es un tema de identidad, y quien martilla eso más es la Reforma Protestante, que hace esa separación rotunda. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa cuestión. No somos lo mismo. Tenemos un origen que está en Cristo Jesús, pero no somos nosotros los cristianos. Yo lo hablo constantemente, no somos lo mismo. Que yo quiera, yo respeto religiones, pero somos totalmente diferentes. Y a propósito de la convivencia de dos pueblos en una isla relativamente pequeña como esta, dígame una cosa, profesor. ¿Hay vasos comunicantes entre vudú y cristianismo? ¿Se puede conciliar en algún punto estas dos cosmovisiones? Si no pudieron mezclarse, comunicarse o coincidir el islamismo, que es una religión
monoteísta y abrahámica. Y el cristianismo, porque hubo un intento en los Estados Unidos de fusionar, llamado el cristianismo, algo así que se llamaba, que es que mezclaban las dos religiones. Si no se pudo, porque en alguna hay una ruptura, como en el caso del profeta, de la deidad y de los preceptos, mucho menos lo habrá en el vudú. No es posible. No será un asunto de prejuicio racial, profesor. Eso lo hablaba con mis estudiantes precisamente, el tema del prejuicio, porque yo creo que mayormente es un argumento falaz y es un argumento le llaman a eso, la falacia, una falacia que usted de hecho lo dijo a nosotros un día: estudiense las falacias, apréndanselas. Es una falacia del arenque rojo. Le digo porque donde quiera ahora ven racismo y exclusión, exclusivismo, es que no hay etnocentrismo. Es que no hay nada de eso. Porque mire, la religión vudú, por ejemplo, yo estaba viendo precisamente, le decía hace un momento, un documental sobre la religión vudú, que quedó que se lo iba a enviar, se me olvidó. Voy a mandar al señor director también. Que la persona dice, y le voy a explicar, dice él, que él fue incluso en la entrevista a un haitiano allá en Haití, sobre la religión vudú. Le dice la persona, dice el entrevistado: mira, el vudú al haitiano lo lleva en el alma. Tú ves que hay muchos que son cristianos, son protestantes, católicos, decía él, pero en el alma y se da en el pecho. Lleva el vudú en el pecho. Eso lo planteó una hermana de la iglesia que vivía entre ellos en la zona de Barahona, que lo conocía. Decía que alguien le planteó: ellos son cristianos de la frontera para allá, pero de la frontera para acá ellos practican su vudú. Y la religión vudú no tiene los mismos preceptos morales. Yo lo estudié, incluso que tuvimos un debate en la clase. Alguien citó a Carlos Esteban Davis. Yo me leía a Carlos Esteban Davis. Y Carlos Esteban Davis dice más bien lo plantea Carlos Esteban Davis sobre la religión santería, no me acuerdo bien el título, del vudú. Decía él y señalaba que los practicantes en la colonia, los practicantes de vudú, le puso los nombres Santa Marta, San Santiago, San Elías. Esos nombres, decía él, lo crearon los africanos para ocultar la verdadera identidad de la deidad que ellos tenían. De manera tal que cuando venían los amos que le tenían prohibido practicar ese tipo de ritual, al ver a los dioses que estaban adorando a Santa Marta, San Elías, San Santiago, decía: ay caramba, qué cristiano más noble, y lo dejaba tranquilo. Pero fíjense que en la santería te explica el nombre, no en el vudú, en la santería te explica el nombre de esos dioses, porque el famoso San Elías creo que es Metresilí, sí. Y Santa Marta es Anaí Sapié. Y así por el estilo. Ellos saben, entonces no es posible, porque se la va a tragar. Y hay un documental, porque yo le he seguido muy de cerca el tema, y el tema de la patria hablaba el concepto, la identidad, la dominicanidad afectiva, que es la que se lleva en el alma. Bueno, pues la gente del vudú tienen una práctica muy afectiva. Te disfrazan, y además hay un tema, como se ha hablado el director también, es un tema de supervivencia. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿A qué vienen? Un país cristiano, sea católico, evangélico o adventista, testigo de Jehová. Bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos se adaptan o te simulan, te actúan conforme al lugar. Pero no es posible, porque donde, por ejemplo, la religión dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pero en la religión vudú, que lo vimos en clase, hay un ritual para yo conseguir la mujer de mi prójimo. Para parar la cosecha pero para parar la cosecha. Donde dice la Biblia, en la religión cristiana me dice: no hagan mal, hagan un bien con un mal. Hay rituales y los lo haces según la religión vudú. Están a mi servicio por si yo quiero vengarme del otro, cuando la religión cristiana me dice: no te vengarás. Entonces no es posible, y no es un tema de racismo, porque el dominicano, y eso lo dijo usted lo dijo un día, y yo se lo he dicho a mis estudiantes, es que la gente no sabe lo que es el racismo. Y usualmente quienes acusan a la República Dominicana
han caído, es una muestra, su accionar, su discurso, una clara muestra de desconocimiento, porque la fobia lo que implica es odio. Como en el caso, ¿por qué matas a una cucaracha? ¿Qué te hizo una cucaracha? Nada, pero la mata porque tiene fobia. Un 100 pies, ¿qué te hace el 100 pies? No te hace nada, pero tú vas y lo persigues y lo matas porque es una fobia, eso es fobia. ¿En qué lugar, como dijo usted un día, se persigue a una persona porque sea negro? De hecho, el que está hablando aquí no es un Brad Pitt, y el que fui director de la UAS San Pedro de Macorís, yo no soy un Brad Pitt. Y tengo incluso hasta el mismo líder de masa que hacía temblar el puente de la 17, del cual uno era simpatizante, ¿verdad? Yo lo era, mi mamá, Peña Gómez. Y era un líder que movía miles y miles de personas en sus concentraciones. No era blanco. Y la gente sabía que era de origen haitiano. Y no hubo fobia hacia él. Entonces, yo venía pensando en eso, es que están creando, poniendo a la gente en lo que no está. Ya están llevando al dominicano precisamente a no reparar en los rasgos genéticos. Cuando antes el dominicano no le daba mente, ya uno está, que uno se queda mirando a ver si este es dominicano y es haitiano, porque sí se distinguen. Pero lo hacíamos antes, no. El dominicano no es racista. Al contrario, yo creo que el dominicano, y eso lo plantea un influencer de esto, dice el dominicano no tiene que ver con eso. El dominicano, decía él, en lenguaje de él, dice el dominicano lo que no le gusta a la gente que esté sucio delante de él. Pero yo no puedo acusar al dominicano de que es racista. No es verdad. Y para yo demostrarte que nos han acabado con el tema de la pena, yo le conté un relato un día de una persona que había en mi barrio, que se mudó, llamado Isaac, allá en Gualey. Isaac era un niño tierno, con una historia triste, huérfano del padre, que provocó la empatía, la condolencia de uno, de abrazar a esa persona porque veía que era sufrido. Llegó a los 4 años, 5 años, el tiempo fue pasando, y ya a los 7 u 8 años Isaac iba a la casa, se sentaba y se quedaba, y la gente le daba comida, lo dejaba durmiendo en el rincón de la casa donde él estaba, porque le daba pena sacarlo. Amaba a Isaac, le pusieron de cariño Pensamiento, y Pensamiento siempre estaba que no hablaba, no mataba una mosca, aceptaba Pensamiento. Y cuando se despertaban al otro día, ¿dónde estaba ni televisor, ni mueble, ni nada? ¿Qué pasó? Bueno, que el caballo de Troya que tenían los ladrones del barrio era Pensamiento. Cuando el dueño de la casa se dormía, Pensamiento se levantaba y le abría la puerta a ellos. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros con el tema haitiano, porque nos han querido llevar a la compasión, a soportar algo que nosotros no tenemos que soportar. La República Dominicana es el país más solidario que ha tenido Haití en toda su historia. Cuando sucedió el terremoto de 2010, que vinieron las naciones a despertar con un aparataje, con cámara y haciendo canciones por Haití, nosotros sin canciones ya estábamos metidos en Haití, ayudando, aguantando machetazos de ellos mismos y soportando que Sonia Pie esté en los organismos internacionales. Precisamente en el momento que estábamos nosotros ayudando a los haitianos, Sonia Pie estaba pidiendo sanción para la República Dominicana. Entonces es una práctica. No somos racistas, nosotros no lo somos, porque si fuéramos racistas, no es verdad que esos miles de niños estuvieran en otras escuelas quitándole las oportunidades a los nuestros. Si fuéramos racistas, no es verdad que tuviéramos todas esas parturientas haitianas desplazando de nuestras camas, de nuestros hospitales, a nuestras mujeres y a nuestros enfermos. Si fuéramos racistas, no es verdad que tuviéramos la ruta de vehículos llena de haitianos. Y si fuéramos racistas, no es verdad que tuviéramos a los organismos de ONG, que son los principales, que están haciendo cariño con dinero ajeno. Y lo digo responsablemente, eso no es cuestión del director, no lo digo yo. Si fuéramos racistas, porque las ONG motivan, como dijo una profesora, yo soy pro-haitiana. Sí, es muy chulo ser pro-haitiano con el dinero del pueblo. Múdate 10 para tu casa. Si fuéramos racistas, no tuviéramos a las ONG promoviendo la fusión del país desde aquí adentro. Entonces, para mí el racismo es fobia. Nosotros no somos racistas. Ahora, que yo no quiera, caramba, mudar a un vecino para mi casa, porque tengo que mudarlo.
Yo no puedo darte lo que no es mío. Y ni puedo quitarle el pan a mis hijos para quedar que es bueno. Dátelo a ti. Yo recuerdo una historia de una madre que ella quería ser muy buena, muy noble, y querer lucir como que no era apoyadora. Y entonces, si alguien de la calle iba, le decía algo, agarraba al hijo y le daba y lo machacaba. ¿Para qué? Para que dijeran que no era apoyadora. No, nosotros no podemos seguir cayendo en eso. Porque lo que está pasando, y está pasando de parte de las mismas autoridades, es que quieren bailarle bien. Oye, no vamos a agradar a nadie. Ya vemos, maestro, tenemos más de 200 años peleando con Haití. Más de 200 años. Una vez un profesor se rió pensando, privando en genio. Pero si la República Dominicana no sabe lo que es dominicano, digo, usted no sabe lo que es dominicano. Desde que nosotros comenzamos, que nos forjamos ya a partir de finales del siglo XVI, ya la dominicanidad estaba forjada. Mire, maestro, soportamos el degüelle de Moca, que no lo quieren decir, la historia está borrada. Soportamos más de 15 invasiones de parte de los haitianos. Y aún así, soportamos todas las cosas que hayan, que nos quiten terreno, que maten a nuestra gente. Tenemos más de 200 años. Nosotros no somos racistas. Si fuéramos racistas, que se lean a lo que están hablando, que se lean lo que es el holocausto judío, que se lean el tema del apartheid en África, que se vean la película Hotel Ruanda, Lágrima del Sol, Disparando a Perros, esas 3 películas, que se la lean, se la vean, para que entiendan lo que es racismo. O en el lugar que en los Estados Unidos le dicen a la gente, no, tú no puedes entrar al baño de los negros. Nosotros no tenemos que ver con eso. El dominicano se caracteriza porque nosotros bailamos con todo el mundo, con el blanco, con el negro, con el chino, con el americano, con el español. Nosotros bailamos con todo el mundo. Ahora hay un problema, que si yo te quiero tomar de tonto, entonces el dominicano te va a responder. ¿Qué es lo que está pasando con Haití? Le hemos dado educación. Porque cuando una gente viene y dice, no, que te hemos dado educación. Educación te hemos dado. Porque usted oye ese grupo que estaba ahí frente al palacio, hablando. Y ellos están hablando que, porque la gente no le entra, no, que yo llegué hasta bachillerato. Barbarazo, como tú llegaste hasta bachillerato en un país que no es tuyo, sin papeles, pero el país te ha tratado con generosidad. Te ha tratado con generosidad. Hemos aguantado que insulten a nuestras autoridades. No solamente a esto, usted bien sabe que al presidente Leonel Fernández, en ese entonces, los haitianos le cayeron a pedrada al presidente de la República. Todo eso. ¿Y hasta dónde vamos nosotros a soportar? Entonces yo no creo, nosotros no somos racistas. Yo soy de la opinión que la República Dominicana es para los dominicanos. Nosotros la hemos forjado, Cuando Haití logró su independencia en el 1804, Haití era en ese momento, a pesar de que destruyó todo lo que tenía, era más rico del Caribe y del Nuevo Mundo. Han destruido todo. Nosotros hemos construido esta república y la hemos levantado con sangre, la hemos levantado a precio y la hemos sostenido sobre nuestros hombros. Entonces yo digo, ya basta. Hablemos de otros vasos comunicantes. ¿Cómo se ha relacionado en el maestro José Flete Morillo el teólogo y el filósofo, el ministro de culto y el profesor? Esa estuvo difícil. Esa pregunta ya, Eulogio señor director siempre me la tira. Bueno, maestro, mire, ¿cómo le explico? No sé si será una virtud, a veces yo hasta me cuestiono y quizá sea medio tibio. Una vez decía un predicador muy famoso, Charles Stanley, decía él, es que no podemos separarla. Pero yo creo que hay cosas que tú tienes que saber en qué momento se unen y en qué momento se separan. Por ejemplo, mi tesis de grado, ¿qué me ayudó? La filosofía. Mi tesis de grado fue de teología, de doctoral de teología, era el problema del bien y el mal en la película La sombra de una duda de Alfred Hitchcock. Una lectura de la perspectiva paulina, y pongo punto, digo, un aporte a la filosofía del cine. Ahí está la filosofía. La filosofía me permite analizar más allá del texto. O sea, aunque la Biblia la tenemos los cristianos como un texto sagrado, que lo es para nosotros, y creo que lo es, también hay cuestiones que tú tienes que saber separarla en el momento y leerla de manera racional. Por ejemplo, Cantar de los Cantares.
que la gente plantea la teología, le llama la teología fundamental, que es un enamoramiento de Cristo y la iglesia. Pero realmente Cantar de los Cantares, y lo hemos discutido, es un libro erótico. Es un libro erótico porque cuando tú te lees el capítulo 4 de Cantar de los Cantares, es sumamente calor, te da calor cuando tú lo lees. Pero sabemos que la sexualidad es parte, Dios la da al hombre como parte para que lleve una vida plena, porque no separamos la sexualidad de la vida cotidiana del hombre. Entonces, la filosofía me ayuda a entender ese punto, o precisamente me ayuda a entender un capítulo tan claro como el libro de Eclesiastés, que es un libro filosófico, donde en el libro de Eclesiastés, precisamente a raíz del tema haitiano, que dice, parafraseándolo, no sea tan bueno que después te tenga que romper. Pero sea tan bueno que te tenga que romper. Eso lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Entonces, son cositas que no pueden separarse nunca. Y con relación a la parte del ministro, trato en esa parte de ser con luces y sombras, de ser lo más coherente, en el sentido de que yo sé que estoy frente a la congregación, estoy en la iglesia, y trato de no mezclar las cosas. O sea, en ese momento ahora cuando me preguntan, yo lo llevo a la parte de que él pueda pensar por sí mismo, que pueda las partes, los parámetros, porque también la filosofía me ayuda a entender que si yo formo parte de un grupo, de un lugar, yo tengo que ser fiel a ese grupo. Es la manera racional de ver las cosas y de entender el mundo, porque hay una situación, como puedo interpretar la situación de los mismos hermanos ante una necesidad. Allá en la iglesia yo coloqué la bandera dominicana. Yo la coloqué, porque es un punto que yo tengo que entender, que la congregación tiene que entender. Y aunque seamos creyentes, nosotros sabemos que debemos defender la patria. Yo no digo que salgamos a disparar ni a tirar piedras, pero por lo menos puedo llevarlo a que hablemos todos la misma lengua. Entonces no se separan en la parte argumentativa, la parte reflexiva, pero en cuanto a la parte vivencial, hay un momento en que tú tienes que pensar con sangre de maco y decir, bueno, mira, en este momento aquí no aplica. Por ejemplo, ese mismo tema que hablé ahorita, que es muy candoroso, es un tema que yo como ministro tengo que entender, que tengo que llevar a la iglesia a reflexionar sobre ese tema. O sea, no puede estar al margen de una realidad que sabemos que peligra el país, y si el país colapsa, me colapso yo también. Entonces, y con relación a la parte de la teología y todo eso, la teología no hay diferencia. Se mantiene, y para poder reflexionar a nivel de la teología como carrera, como ciencia, en este sentido, pues cuando se habla de ciencia por el aparato discursivo, yo tengo que beber de la filosofía. No puedo separar de parte de la idea de perfección de Dios. Yo no puedo sacar a Platón de ahí. No puedo sacar a Platón de parte de la perfección de Dios. O no puedo sacar en cuanto a la parte de la necesidad del hombre de asociarse con el otro. Yo no puedo sacar a Aristóteles de ahí. O sea, está ahí. Y eso fue lo que pasó precisamente en los principios de la iglesia, que para que el Imperio Romano pudiera entender que el cristianismo tenía necesidad social, ¿a qué tuvieron que recurrir? A los filósofos. Tuvieron que recurrir a ellos. Entonces no hay diferencia. Están ahora saber en qué momento, porque como la medicina es necesaria. Pero hay niños que tú no puedes tomar penicilina, tú no puedes aplicar la penicilina porque son alérgicos. Entonces hay otro tipo de medicamentos. Entonces la filosofía y la teología son así mismo en esa línea. En algún lugar se unen y en algún lugar se separan. Diríase que se sigue con total claridad cuál es el ideal perfil de un ministro de culto. Pero a propósito, profesor Flete Morillo, ¿y cómo visualiza usted una clase ideal de filosofía? Bueno, ya me está sudando. Bueno, la clase ideal de filosofía, yo pienso que es la que, sin deseo de adular, sin necesidad de verdad, sin ánimo de adular, está en el libro que se llama Si quieres filosofar.
¿Por qué? Porque hay un momento que te lleva a pensar en la vida, cuál es la necesidad qué es lo que yo tengo como estudiante, como maestro, como mis estudiantes, y llevarlo a la realidad de la vida. Pero la filosofía tiene fama de ser algo muy abstracto y difícil de entender, profesor. Eso le explico a mis estudiantes de que no es verdad, porque por ejemplo, la muerte es un factor innegable e insoslayable, está ahí presente. Y es el momento donde la muerte, donde el ser humano reflexiona sobre la brevedad de la vida. ¿Y a quién vemos ahí? Vemos a Epicuro, vemos a Séneca. O sea, la filosofía forma parte de la vida. La filosofía permea, y se lo enseño a mis estudiantes, permea toda la vida. En este día estaba hablándole a ellos de lógica y hablábamos de los conceptos. Y lo mostraba y decía, ¿qué hacen ustedes? Le ponen nombre a las cosas, son conceptos. Al nombrarlas, ustedes hacen una atracción mental. E incluso le dije a ellos, le tendí la mano a una y le hice así, celular. Y ella cogió y me dio el celular y yo, ay, ¿por qué no me diste el bulto, sino el celular? Eso es filosofía. Filosofía es cuando usted se enamora, porque es que uno se vuelve más teórico y más argumentativo que nunca. El tema del discurso emerge. El tema, mi papá, que era un campesino, mi papá hablaba de cuestiones que me dejaban asombrado. Que eso que me dijo mi papá lo dijo Sun Tzu en el arte de la guerra. ¿Usted me entiende? El tema de la responsabilidad es un término, es un problema ético, un elemento moral. Entonces la filosofía no se aleja, al contrario. La filosofía es lo que me hace pensar con seriedad sobre las situaciones de la vida. Por ejemplo, a mis estudiantes, yo le he hablado de este tema dominico-haitiano. ¿Por qué solo? Porque el papel mío, y fue lo que le pasó a Sócrates, el papel del filósofo es despertar a sus estudiantes la realidad que está viviendo. Porque yo no estoy educando para ganarme un salario, que de hecho, gracias a Dios que me lo gano, no voy a hacer tampoco, ¿verdad? Pero mi deber como ciudadano, que era lo que Sócrates hablaba, es concientizar a esos jóvenes que están delante de mí, que están en el limbo, están perdidos. Y la filosofía me obliga a llevarlo. Y cuando yo le hablo a los muchachos de todo eso, de la vida, del amor, que lo he deseado hasta en canciones, en temas de canciones, en películas. Le hablo de canciones, de películas, porque todo eso está ahí, la filosofía lo permea todo. ¿Y qué le parece, profesor? ¿La filosofía se relaciona de algún modo con la política? Sí, por ejemplo, la filosofía viene siendo como el oxígeno. Está presente. No sé si usted recuerda el texto, usted que yo sé que es abogado también, de Henry Capitan, que era un libro de cabecera de los estudiantes de Derecho. Y está también sobre historia de las ideas políticas. En el texto de historia de las ideas políticas, que es un libro de cabecera aquí en la UAS y en cualquier universidad que imparte Derecho, la filosofía está de por medio. Por ejemplo, Séneca plantea el tema, Marco Aurelio, se puede leer el mismo Sócrates. O sea, la política está permeada y es precisamente la filosofía lo que me permite entender las situaciones políticas de hoy en día, porque nada de esto es nuevo. Esta situación que estamos viviendo ahora nosotros, cada vez que yo veo el tema dominico-haitiano, me voy al texto que hablábamos usted y yo de Bertrand Russell, donde Bertrand Russell precisamente señala que lo que hizo colapsar la sociedad romana fue precisamente la apertura a los pueblos bárbaros. Fue lo que lo hizo colapsar. La filosofía me explica eso que estamos viviendo, que es lo que no está entendiendo la persona hoy en día. El peligro que corre la sociedad dominicana de colapsar con la inmigración haitiana. No porque sean negros como dicen, sino precisamente porque su concepción del mundo, su idea de los valores sociales, morales, su idea de respeto a la vida, a la naturaleza, es totalmente diferente al nuestro. Entonces la filosofía, todo eso me permite explicarlo, lo permea todo, no hay manera. Hay un libro que yo me leí hace años de Jeffrey Archer, titulado Cuarto Poder, que te explica esa situación de dos visiones, dos personas, uno era judío y otro era americano, y cómo las ideas, la concepción del mundo de ellos era tan diferente el uno de la otra. Las ideas, la política lo permea, está en todos los lugares, está ahí. Yo digo que la filosofía
viene siendo como una gran ferretería. Le digo a los estudiantes, que los estudiantes me preguntan si un filósofo es ateo. Yo, la filosofía no te dice a nadie. La filosofía es como una ferretería. Tú vas a comprar, lo explico en lengua llana, tú vas a hacer una casa y vas a la ferretería y tú quieres hacerla de cartón, y la filosofía te vende, la ferretería te vende cartón, te vende clavo. Tú quieres hacerla de concreto completo, te vende todo eso. La casa se cayó, no es culpa de la ferretería, ¿de quién es? De que construyó la casa. Entonces la filosofía lo que hace es que te da recursos. Tú quieres ser ateo, la filosofía te da todos los recursos para que sea ateo. Ahora, tú quieres ser cristiano, la filosofía creyente te da poder para que te argumente. Aunque mi hermano Eulogio se ríe. Pero la filosofía te argumenta, te da toda la fortaleza que tú necesitas. Entonces la filosofía tiene que ver con todo eso. Es imposible. Si podemos aplicar ahora mismo la situación que estamos entendiendo con el tema de los políticos, bueno, ahí tenemos el pragmatismo, tenemos el utilitarismo. No podemos separarnos de ella. Bueno, no cabe duda, profesor Silverio, de que estamos en presencia de una cantera virgen de ideas, de proyectos, de planteamientos frescos acerca de la situación actual y de la necesaria inserción de la filosofía en el presente social. Podríamos continuar hablando, es notorio, con el profesor Flete, pero en mor de dejar algo que requerir en la audiencia, yo creo que provisionalmente debemos ponerle un punto y seguido a esta conversación, y siempre lo hacemos, digamos que con dos fases. La primera, que es que le vamos a mencionar, profesor, 5 nombres o 5 conceptos o 5 expresiones para que usted nos diga, a modo de intuición o fulgurazo o impresión fenoménica, que le evocan, y en segundo lugar, que es el cierre formal de este diálogo que siempre corre a cargo del fundador de este programa del Archivo de la Voz, que es nuestro director, el maestro Eulogio Silverio. Le diré Luis Federico Cruz Paulino. Sí, sé que tenía algo pendiente, cuando lo hablaba me quedé. Mire, el maestro Luis Cruz Paulino, junto con el maestro Nova, que lo tenía pendiente por redes, tanto que hablé, es que fueron de las personas que supieron acercarse a los estudiantes, o sea, tenían esa visión de promover la escuela. Además había algo en Cruz que era como una especie de niño sediento de saber. O sea, el maestro Cruz no desperdiciaba conocimiento. Usted decía algo y si a él le prestaba atención, él se quedaba fijo, y decía, ¿dónde lo dice? Pero no era como una pregunta por molestar, sino para ir a investigar. Y también había algo que era la persona que era como en ese momento el GPS de las bibliotecas, que nos decía a nosotros dónde estaban todas, estoy hablando de pedagogía, dónde estaban todas las bibliotecas del país, y quien nos llevó a conocer la biblioteca antillense, que además de la innegable labor del padre Jesús Hernández, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que el nexo entre la biblioteca y la UAS fue el profesor Cruz. Si la UAS pudo tener, y yo me atrevo a decirlo con todo el respeto, si aún la misma figura cimera, yo creo que fue acentuada por el profesor Cruz Paulino. A pesar de que el padre Cruz era pero es el profesor Cruz quien nos despierta, y porque además era maestro de otras universidades también, creo que era de Santo Tomás, ¿verdad? De la Católica. De la Católica. Sí. Entonces quiere decir que lo mismo que hacía aquí lo hacía allá. De Don Bosco. De Don Bosco. Entonces quiere decir que quien se encargó de promover la biblioteca era el profesor Cruz, y vivía, incluso en la escuela, en la carrera de pedagogía, mención filosofía, y de los estudiantes nos habló quien nos conectó con la escuela, junto con Nova, pero en la parte de la producción de la escuela, fue el profesor Cruz, que nos habló nos habló de la revista Paradigma Academia, y la revista donde salió, que fue un artículo
Episteme, la revista Episteme, hubo una revista que tenía que ver, que fue la que publicó sobre Karl Popper, cuando Popper murió en el 94. Es el boletín de la Cátedra de Historia de la Filosofía. De la filosofía, fue Cruz Paulino. O sea, a Popper lo conocí por vía de la cátedra y del profesor Cruz. Y era el que mantenía a los estudiantes, en el caso de la escuela, digo, de pedagogía, conectado con las actualidades del momento de la filosofía. Incluso cuando el Papa Juan Pablo II pidió perdón a Galileo, la carta que nos habló fue Cruz Paulino, que llevó esa carta y nos la presentó y nos dijo todo eso. O sea que para mí Cruz Paulino tiene, yo escribí un artículo sobre eso, un ensayito tímido ahí donde decía, en la parte de que me quedé mirándolo en el féretro, y me acordé la canción de Pablo Milanés, cuando habla de Salvador Allende, que dice que cuando las piedras, que muriendo Salvador Allende, las piedras saltaban, y decía, saltaban las piedras, saltaban las balas, saltaban las piedras, y tú surgías perfecto de ahí. O sea, en el momento que yo vi que Cruz Paulino murió, yo me atreví a decirlo así, que me imagino que en el mundo religioso me condenarán, pero es como verlo en ese momento inmortalizarse, a la manera de Milan Kundera y la inmortalidad. En el momento ahí hubo una separación que hubo del personaje temporal a un personaje que va a pervivir a largo tiempo en la memoria no solo de sus estudiantes, ¿verdad? Sino porque lo vivimos como hablando constantemente de todo aquel que lo haya leído. Relación cine-filosofía. Bueno, la relación cine-filosofía, eso lo aprendí en la clase de filosofía con usted y motivado por mi querido amigo y hermano Carlos Pineda, porque hay que ser agradecido, ¿verdad? Como dice la Biblia en el parábola de los 10 leprosos, hay que devolverse y dar la gracia. Y si yo aprendí sobre filosofía del cine, o hacer filosofía desde el cine, se lo digo, además de la clase, ¿verdad?, que permitía hacer todo eso, a mi hermano Pineda, que yo sé que debe estar viéndolo, porque fue el que, me acuerdo con la película que él trató el tema, hablando sobre el tema de la seguridad social, desde la película John Q. En ese momento, ahí yo vi cómo Pineda lo hacía, y yo, pero esto es un terreno fértil. Y aprendí eso, y hay una relación, porque y ya lo plantea Eugenio Trías, lo plantea el mismo Lao Tse, varios filósofos que tratan el tema de que hay una relación entre filosofía y cine, porque hay algo que en el cine pasa, que lo que no se atreve a decir el literato, el director de cine lo dice a través de la cámara, y te plantea el mundo y te permite graficar. Es lo que yo utilizo para hablarle a mis estudiantes. Cuando yo le hablo a mis estudiantes del tema de metafísica, yo lo llevo al cine. Lusitania Martínez. Lusitania Martínez, que estudia a ella y yo, ¿verdad?, nos queremos mucho. Pero Lusitania, yo le guardo un gran respeto. A pesar de todo, ¿verdad?, de las diferencias, pero Lusitania Martínez tiene una impronta, una marca que es insoslayable. Por ejemplo, un día estaba viendo, me gusta mucho el tema de René Fortunato, y un día en un análisis que se está haciendo sobre la película La Trinchera del Honor, aparece ahí en esa película, en ese documental que trabajó la profesora Lusitania Martínez. Lusitania Martínez, que nos ha conectado, o una de las memorias que ha preservado la historia o ha preservado la memoria filosófica dominicana, que ha hecho filosofía, y no solamente eso, yo me atrevo a decir que es una especie de embajadora de la escuela de filosofía o del pensamiento filosófico dominicano, porque lo promueve a otros lugares. Tiene su tema, que yo con toda honestidad no soy inclinado, su tema de la ideología de género, feminismo, tengo todo eso es mundo de la academia. Pero lo cortés no quita lo valiente, porque hay que reconocer que es un pensamiento, y en ese sentido, si aquí se quiere hablar de feminismo, el que quiera hablar aquí de feminismo en la República Dominicana, serio, tiene que leerse y quiere saber de la historia del feminismo, tiene que leerse obligatoriamente a Lusitania Martínez, porque también, y no solamente en la República Dominicana, sino contextualizada en la geografía mundial del pensamiento feminista. Y yo creo en ese
digo yo, me atrevo a decir lo que es necesario. Lusitania viene siendo un pensamiento, un libro de cabecera para poder conocerlo. Escuela de Filosofía, presente y porvenir. ¿Cómo le digo, maestro? Mi escuela, yo vengo de la escuela de pedagogía y filosofía es una escuela pujante, y es una escuela de oportunidades, que no sé hebreo de otra escuela, pero vengo de la escuela de otra escuela y yo digo, no, la escuela de filosofía es una escuela pujante y una escuela que te da oportunidades. Yo estudié, por ejemplo, tengo el tema del maestro Eulogio Silverio, que me cayó atrás. O sea, yo estoy aquí porque el maestro Silverio, que se sepa muy bien que no es coba, ¿oyeron? Pero la verdad es, no, porque hay algo que hay que ser agradecido. Y yo soy, en esa parte, yo agradezco, como por ejemplo una persona que no mencioné, que le posee mi tío, se llama Oliva Landa, que me aceptó sin yo ser profesor ni saber nada a dar clase en el colegio que ella dirigía. Dígame usted si yo no voy a agradecerle eso a ella. Tengo que agradecérselo. O el colegio la iglesia donde yo me formé, que me dio la oportunidad de trabajar como docente. Entonces yo veo mi pasado y como dice Nicolás Guillén en el poema Tengo, cuando me veo y toco, yo Juan sin nada, nomás ayer, y hoy Juan con todo y todo, me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser. Entonces hay muchas personas, y mi hermano Eulogio, aunque peleamos, ¿verdad? Eso no, pero normal, entre hermanos, yo decía que entre hermanos siempre la pelea está, pero hay una parte que yo peleo con mi hermano, Francis, pero hay de aquel que me le ponga la mano a Francis. Si me tiene ahí, ¿te entiendes? Entonces hay una parte de que yo peleo, me incomodo, pero hay una parte que es una gratitud. Y mi familia, mi esposa, tiene una gran gratitud con la escuela de filosofía, principalmente con el profesor Silverio y con usted, porque yo soy el producto de esa relación y tengo esa deuda. Y yo digo, no agradecerlo sería mezquino. Mi escuela de filosofía es fundamental y peleo con los muchachos de mi escuela, los estudiantes, porque yo digo, ustedes tienen que aprovechar esta oportunidad que la escuela te está dando. Y déjeme decirle que antes de que culmine esa parte, sabemos que hay otras instituciones que dan filosofía, como la Pucamaima, el Seminario Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero sin embargo, la única escuela que ha mantenido la actividad productiva en la escuela por más de 200 años es la escuela de filosofía. Me diría alguien, pero es muy como un tremendismo. No, porque el tema es que lo que hace la escuela de filosofía es continuar la actividad que se hacía en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y todavía, a pesar del tiempo, la escuela de filosofía no ha renunciado a nada de eso. Y ese pensamiento se mantiene vivo. O sea, la que mantiene la actividad de la filosofía viva en el pueblo, en la sociedad, es la escuela de filosofía. Que me busquen una escuela de filosofía de aquí, de cualquier universidad, que me mencione por lo menos en un año o en un semestre las actividades filosóficas. No hay, maestro. Solamente le digo yo, la habrán desde el punto de vista en nimiedades, en un programa que tienen, que quizá lo tengan cronometrado, pero hacerlo con la conciencia de que estamos haciendo filosofía. ¿Cuántos seminarios, cuántos congresos ha hecho la escuela de filosofía? ¿Cuántas escuelas han hecho, congresos han hecho otras universidades? Y lo grande del caso es que lo hacemos, se hace aquí en la escuela sin dinero, a mano pelada. Si estoy equivocado, acepto corrección. República Dominicana, ¿algún reto o navega segura sobre un mar plácido hacia el porvenir? Tenemos retos. Yo le decía de mi escuela que yo creo que la escuela representante de la UAS es la escuela de filosofía. Una nota al pie de página. Y la UAS, la República Dominicana, está en grave peligro. Hay retos. Yo digo, digo a mis estudiantes, yo no digo que usted salga a pelear, pero vamos a hablar todos el mismo lenguaje. Los dominicanos no somos racistas, los dominicanos no somos discriminantes, los dominicanos no somos abusadores, los dominicanos no abusamos del prójimo, eso no es verdad. Y tenemos todos que hablar lo mismo, hablar todo el mismo lenguaje. Y los profesores
tenemos que hablarle a la persona, porque si no vamos a perder el país. La República Dominicana está en peligro de desaparecer. Yo me he pensado de que el señor director me habló del observatorio, desde antes del que el señor director me hablara, estoy inquieto con el tema de Haití. Y la misma situación en la clase política, que se está elevando a una clase totalmente pragmática, y peor que pragmática. Y el país está en riesgo, está aportando el país al mejor postor. O sea, no hay sentido de identidad, no hay sentido de institucionalidad. Aquí la institucionalidad la ven como una cuestión. Yo recuerdo, con todo el respeto hacia esa persona, que me decía, de un profesor que, como indicándolo como algo malo, me decía, pero que eres demasiado institucionalista. Pero eso es lo que queremos. La institucionalidad, una gente que sea institucionalista, porque donde tú y yo podemos competir es en el marco de la institucionalidad. Yo no puedo competir con el rico al margen de la ley, tiene que ser en el campo de la ley. Entonces, en la República Dominicana se están perdiendo todos esos valores. Y yo creo que tenemos retos de salvar, de poder hacer algo desde las aulas. Yo no podré tirar una piedra porque no tengo la capacidad, pero yo creo que puedo contactar. Si yo tengo 13 secciones y tengo, digamos, 50 estudiantes, 650 estudiantes, yo creo que semestralmente yo puedo hablarle a 650 estudiantes diariamente del tema de la dominicanidad. Y yo he visto que veo mis estudiantes que me han dicho, no, yo fui a tal lugar, yo estoy por aquí, profesores, y que hablan, dicen, no, tenemos que defender el país. Ya por lo menos con uno que yo conquiste desde el aula, no para crearle odio, sino defender el país. La República Dominicana está en peligro. Y eso es algo que viene, yo pensé que era desde ahora, eso es viejo. Hay un texto que lo voy a citar bajo mi responsabilidad, de un autor que se llama Lucio Casado, Hombre y Sociedad. Por ahí viene el tema, con el tema de la familia, una serie de cosas. Un texto muy bueno, yo lo compré para volverlo a leer. Pero por ahí vienen temas. El tema donde te hablan a ti de tú ver cómo la historia dominicana te la están destruyendo. No él, sino otros autores, historiadores. Que tú te lees, yo le decía a alguien que en la Biblia hay entre dos libros, el libro de Malaquías y Mateo, la gente cree como que pasó de una vez. No, hay un periodo, le llaman en teología el periodo intertestamentario, que duró 400 años. Los teólogos le llaman periodo de silencio. Bueno, pues nosotros se está creando, al sol de hoy, en la historia dominicana, un periodo de silencio. Desde 1804, cuando Haití logra su independencia, porque nos pintan el heroísmo de la revolución haitiana, que si nosotros somos serios, vamos a ver que quien compra su independencia no la peleó. Del todo, no fue legítima. Pero del 1804 hasta el 1900, hasta la etapa realmente del 1800 y algo, estamos hablando de que hay y me voy un poquito más para allá, hay un periodo de silencio hasta el 16. Los historiadores, nosotros no sabemos qué pasó en la Segunda República, pero tampoco sabemos, no se hablan de las batallas, las 14 batallas que a un estudiante lo mandaron a callarse, porque él dijo que eso no se menciona. No se menciona, dijo él, no se está mencionando, y le dijeron, siéntase, ¿qué tal cosa? O sea, a nivel de doctorado. De doctorado. Pero lo mandaron a callarse, y es verdad, no hay historia. Incluso dicen que lo que nos están pintando, que Duarte es un mito, que no hubieron tales batallas, que no hubo invasión. Entonces hay un periodo de silencio. ¿Y qué es lo que se recuerda? ¿A partir de cuándo se concatena la historia? De 1804 le empalma con la matanza de Perejil. Pero nadie nos habla nada del degüelle de Moca. Nadie nos habla de las 14 invasiones, más la invasión de 1822, que la gente dice que no hubo unificación, porque donde va un hombre que hay una experiencia previa, como la matanza de Perejil, tú me le vas a decir a un grupo de gente que no tenían cultura de guerra, decirle, voy con una cantidad impresionante de 120,000 soldados. No, 12,000. 12,000 soldados. Y con una experiencia de masacre, yo te voy a enfrentar a ti.
Yo tengo que hacer la paz, lo que dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Si tú ves que tu enemigo es más grande que tú, negocia con él. Bueno, ya. Yo creo que no puede haber mejor introducción a las palabras del No, maestro que- Silverio, que ha sido un preocupado desde la filosofía de estos temas, Sí. de la identidad, de la historia, de la razón de ser, de la eternidad de la República, de manera que excelente final de este encuentro y creo que excelente manera de darle la palabra al maestro Silverio, profesor Flete. Sí, estuve frenado todo el tiempo. Yo quería hablar, pero no puede, ese no es el formato. Pero ya al final se me fue el freno cuando él mencionó lo de el arte de la guerra. Y porque hay clasificaciones que se han hecho tradicionalmente de que hay guerra justa y guerras injustas. Hay un filósofo que yo leo y sigo, el profesor Gustavo Bueno, que dice no, que esa clasificación es incorrecta. Que la clasificación correcta de la guerra sería guerra prudente y guerra imprudente. Entonces, en este caso, cuando tú no tienes fuerza para vencer al enemigo, no es prudente que te vaya a la guerra porque te va a matar, te va a destruir la población. Entonces, en ese caso, la guerra no era prudente en ese momento. Fíjate que después se echó la guerra y pudimos ganar cuando teníamos la fuerza para hacerlo. Entonces, profesor, en nombre de la Escuela de Filosofía, debemos darle la gracia al maestro José Flete Morillo, que, como él ha dicho, nosotros nos conocimos en las aulas, él burlándose de mí por mi marxismo auténtico, claro. Un atrevimiento, ¿no? Claro, no, se burló de mí de una definición que yo di sobre la filosofía. Fue Sí, algo así. sobre la filosofía sí fue sobre eso. Una cosa así, él se burló, Pero malo. Sí, no, malo. Digo, no, pues, y ahí entonces comenzamos a hablar y nos hicimos amigos hasta llegar a este momento, ¿verdad que sí, Flete? Que lo tenemos como profesor de la Escuela de Filosofía, que es uno de los activos más importantes y en el cual, palabra de Nova, nosotros tenemos fijada esperanza. Como una vez me dijo Nova a mí, y yo dije, coño, espérate, yo no te lo había pensado, pero ya que él me lo dice. Es decir, que tenemos grandes esperanzas cifradas en Flete. Una cosa que casi nunca hacemos es agradecerle a Osvaldo, que ya está con nosotros. Claro. En la parte técnica, ¿verdad que sí? Ha pasado anónimo, pero le agradecemos, aunque en la edición se ve la figura de él allá atrás en el fondo. Bueno. Él está en el archivo de la voz. Comprometer a Flete, el profesor, usted se encarga de eso para que trabaje uno de los diálogos en el banquete. Perfecto. También queremos comprometerlo. Yo sé que se te ha hecho la invitación y tú has enviado, pero que le dé seguimiento a eso para la Barca de Teseo, que es la revista de la Escuela de Filosofía, que no dejemos caer ese proyecto por dejadez, porque lo que creemos en la República Dominicana y lo que creemos en la filosofía, estamos obligados a defenderla y a promoverla. Y la Barca de Teseo es un esfuerzo serio, una revista ya indexada por muchas bases de datos que debemos mantener. El otro compromiso es que se integre. Yo sé que Flete es un militante, cuando se le llame, él va a estar en una de las mesas del Congreso organizando y también haciendo su ponencia sobre un tema importante que él elija. Supongo que en tu tema de cine, ajá, que en este caso el sexto Congreso Dominicano de Filosofía, Santo Domingo 2025, ha elegido el tema o como tema pensar en español. Sí. Apuesta por la identidad dominicana, o sea que nada más adecuado que el tema en cuestión. Mientras el profesor hablaba, se me ocurrió que debió preguntarle, pero no lo hizo porque él no tiene el contexto de la relación nuestra. ¿Cómo Flete se ha hecho para ser tan amigo de una persona que
no es religioso, sino que raya por ahí por lo ateo y la cosa. ¿Cómo ha sido esa relación, Flete, ya para cerrar? No, es que, ¿cómo te explico? No ¿Ha sido respetuosa? Yo creo que es respetuosa porque, pero de lado y lado, no solamente de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá. No sé si tú recordarás, porque aunque él tiene su manera, ¿verdad?, de tipo Sócrates, de tirarte claro, el fuetazo. Dice, un día yo me acuerdo que hubo una materia que yo di, y yo tuve elogio, en el economato fue eso. Y yo, mira, tú ves, fíjate, que Dios no me iba a dejar salir mal. Y elogio me dijo, no, Flete, te equivocaste. Tú no hiciste quedar mal a Dios. Concho. Qué interesante. Porque ha habido una cuestión de respeto, porque hay una parte, él sabe de hecho, en la parte de respeto de la persona, un respeto, porque Eulogio siempre ha tenido. Ha sido como, ha respetado mucho la formación él respeta a la persona, no tiene que ver, porque no solamente es amigo mío. Claro. Por ejemplo, él es amigo de personas de otras religiones. Y él no tiene que ver con eso, siempre y cuando la persona sepa respetar. Y él, si hay respeto, respeta, y en esa parte no se hemos llevado. Y no ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. O sea, y yo no tengo, que usted puede ser ateo. Yo tengo amigos que son hasta yoga, hasta amigos brujos y todo eso, sanjuaneros, gente que se montan. Y yo sé, yo no tengo problema porque hay un límite del respeto. Siempre en toda relación hay una especie de límite, y tanto Eulogio como yo hemos mantenido esa relación por más de 20 años, 30 años. 30 años. Sí, porque tú y yo nos conocimos fue en el 91. Claro. Sí, sí. En una clase de Morla, en la lógica formal 1, Sí, sí. en el aula 309 los lunes a las 7 de la noche. 33 años. 33 años siendo amigos, y además yo, Ahí fue que se burló de Ahí fue. que andaba con Dustin. Sí, claro. Pero que cuando quien me contacta a mí no soy yo a él, es él a mí, porque cuando yo iba cruzando la México, ya yo me había casado, Sí, sí. y él en 2 veces me contactó. La primera fue cuando yo me casé, que fuiste allá a mi casa, que estaba comenzando el barrio. Ahí él me dijo, fue a mi casa cuando yo estaba haciendo, metió su carro por toda esa piedra viva, y allá y me fue a llevar el cuadro Qué que bonito. está en mi casa, sobre, ¿cómo se llama? El título del cuadro es de Gregorio Samsa. La metamorfosis. La la metamorfosis se metamorfosis. llama el cuadro. Y ahí entonces él me llevó allá a la casa. Después fui con Matilde al cine, andaba con otra persona, y él... No, pero di, porque eso hace un problema. ¿Tu problema? ¿Y con quién andaba ahí? Eso fue estoy hablando hace más de 20 años. Andaba con Fátima en el Sí. carro. Y con Fátima, él andaba en el carro, y él se devolvió de donde estaba para recogerme a mí y a Matilde, preguntarme qué pasó, Qué bonito. y llevarme entonces allá al cine, que fui con Matilde. Y después en el 2008, en el 2003 yo volví a la escuela a estudiar. Ahí mi papá había desaparecido. Sí. Le conté lo que pasó con mi papá, y a partir de ese relato, Eulogio escribió el relato que se llama La calumnia, Sí. de ese relato. Entonces quiere decir que quien me contactó, ¿verdad? Hay un tema, y por esa razón mi familia, Claro. hasta la suegra mía, cuando me llaman, te dice, José, lo llama Eulogio. En la casa me conocen todo y es una familia muy hermosa, y finalmente quiero decir que Flete es un buen sujeto, Sí. un buen sujeto. Tiene su cosa que a veces coge cuerda, pero es un buen sujeto. Y yo sé que tengo mi temperamento también, pero somos amigos desde hace mucho tiempo, y eso no lo cambia nadie, ni lo cambiará nada, porque ya está la familia de él, que también el hijo más pequeño de él es muy amigo mío. Y a Matilde le agradecemos porque le hizo caso cuando ella estaba en la biblioteca, que él te iba enamorado allá. La Yo creo que biblioteca cogió el amor a central. los libros fue porque... La biblioteca central. Sí, Sí, atrás central. ella era como BT o algo Ella era así. BT. Y el Flete iba todo el tiempo hasta que ella le hizo caso ahí. Qué bueno. 4 años, maestro. Ahora hay una anécdota que el profe siempre hace, que es que una vez cuando estábamos en la escuela, allá en el otro espacio de la Sí. escuela, un día estaba el profesor, que yo creo que retrata un poco la actitud del profesor Silverio. El profesor y el maestro Dustin Muñoz enfrascados en una discusión sin cuartel, ¿no? Eso no había quien lo soportara. Bueno,
llegó la hora, parece, de irse a clase. Entonces salieron los dos interlocutores. Amigo. Como si nada. Porque es un poco un retrato psicológico de la actitud del profesor. Entonces, la compañera que estaba ahí, que usted la mencionó, y ustedes son amigos, ustedes. Y ustedes se hablan, ustedes. Porque precisamente yo creo que eso de algún modo retrata la gestión del profesor, porque es una gestión de apertura y retrata también al amigo, porque él sabe tomar de ti lo que vale y luego tú piensas como tú quieres. En ese sentido, ya para cerrar, es buena la oportunidad para aclarar. Yo en filosofía, cuando enfrento algo, lo hago con todo, despiadadamente. Pero eso es en el plano de las ideas. En otros planos yo soy institucionalista, yo soy amigo, soy toda esa cosa, porque a Fleti una vez le escribí un artículo. La filosofía debería buscarse mejores amantes. porque él escribió de que yo soy amante de la filosofía. Digo, la filosofía debería buscarse mejores amantes, porque a quien tú ames a la teología, de verdad. Qué bueno. Eso es normal en el campo académico, eso, y eso es importante que se sepa, porque hay algo que se ha perdido, que nosotros no sabemos separar, y eso significa madurez. Sí. Porque habían entre la historia de la filosofía y de la ciencia gente que por un concepto quedaban enemigos. Sí. Pero el hecho de tú mantener una postura, saber separar y no romper con una amistad, eso es una madurez digno de admirar. Y es muy de desear que en las otras escuelas que usted mencionó, ojalá que haya ese mismo espíritu de apertura y de diversidad y de respeto por la diferencia. Bien, pues muchas gracias Flete, muchas gracias profesor Albelo y muchas gracias Osvaldo.